En la historia de la ciencia hay nombres que destacan por encima de muchos otros. Gigantes les llamaba Newton, y justo uno de esos tantos gigantes a los cuales Newton subió a sus hombros es Johannes Kepler. El día de hoy nos acompaña el doctor en física educativa, el doctor Jorge Holguín, para hablarnos del grandísimo Johannes Kepler, el hombre que quiso hablar con Dios. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. Sin duda alguna, si hay un evento en el cual una persona puede compartir con gigantes, es la Noche de las Estrellas. Y justo en la Noche de las Estrellas, en la edición del año pasado, 2023, en el pueblito mágico de Bernal, tuve el gusto de coincidir con este hombre en verdad fascinante. La primera vez que lo escuché en este evento fue en verdad increíble. Quedé extasiado solamente de escuchar su grandísima explicación acerca del hombre que quería hablar con Dios, acerca de Johannes Kepler. Y para mí es un honor y para mí es un gusto que esté con nosotros el día de hoy el doctor en física educativa por el Instituto Politécnico Nacional, Jorge Holguín. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a usted por haberme invitado. Es para mí el honor el estar con ustedes. Aquí estoy para servirles. Pues, ¿qué le parece si empezamos hablando del protagonista del episodio del día de hoy? ¿Quién era Johannes Kepler y por qué es tan importante en la historia de la ciencia? Ok, híjoles, hay mucho que decir sobre Kepler, muchísimo que decir sobre él. Hay un libro muy bonito sobre él, muy bonito, de Arthur Koestler, que se llama Los Sonámbulos. Ese libro da una biografía de Kepler. El libro trata sobre diferentes aspectos de la historia. Habla sobre la historia de cómo va evolucionando el conocimiento de la ciencia, particularmente lo que tiene que ver con las estrellas. Trabaja con Pitágoras y con los griegos, va avanzando en su evolución, pero se detiene muy particularmente en Kepler y empieza a narrar toda su vida. Entonces, su vida es pues espectacular. No puedo decir más de lo que el señor Arthur Koestler dice de Kepler, pero vamos a tratar de contextualizar, ¿no? Pues Kepler vive más o menos en la época en donde se descubrió América. Un poquito después de que se descubre América vive Kepler. El mundo en donde está Kepler es un mundo pues lleno de la idea de Europa de expandirse hacia el resto del mundo, pero también hay imperios, hay países que quieren expandirse. Pues vamos a tratar de hablar de un poquito de historia. Eh, Más o menos por esa época, un poquito antes de que se descubriera América, llegaba comercio de la China a Europa a través de Venecia, a través de Italia, y llegaban productos, muchos productos que eran muy codiciados por los europeos, especias y sedas y porcelanas. Los otomanos toman la parte que tiene que ver con Asia Menor e impiden el paso de ese comercio. Y los europeos, por tratar de buscar comercio con China, pues buscan alternativas. A Colón se le ocurre pensar que la Tierra es redonda, esférica, y trata de ir por el otro lado del mar hasta llegar a la China. Y ese es más o menos el contexto en donde vive Copérnico, Kepler. Para esta época de Kepler, los países están buscando pues nuevas alternativas para poder comerciar con China, pero también hay tecnología para poder conquistar el mundo. Entonces los los españoles conquistan América, los portugueses conquistan una parte de América y una parte de África. El asunto está en que hay mucha navegación y la navegación se puede guiar únicamente por las estrellas porque es lo que nos permite
ir de un lugar a otro. Entonces, pues es muy importante conocer las estrellas. Entonces, los astrónomos en esa época son muy relevantes porque permite que los marineros puedan guiarse. El conocer las estrellas equivale a conocer cómo me estoy moviendo en el mar, porque no hay puntos de referencia más que las estrellas. Para ese entonces, pues ya había algunas crisis, algún tipo de crisis para ver las estrellas. Había teorías que ya estaban ligeramente rebasadas y necesitaban mayor, mayor, mayor precisión en el conocimiento de las estrellas. Pero también, en la época en que vivió Kepler, todavía había muchas supersticiones y los reyes pensaban que era muy importante tener astrólogos para poder conocer el futuro de sus imperios, el futuro de ellos mismos. Entonces, para ellos era importante tener un astrólogo que pudiera algo así como leer su horóscopo. Voy a tomar tal ciudad y voy a combatir tal ejército. Quiero que mi astrólogo me diga si voy a tener éxito o no. Entonces, el astrólogo, que casualmente era el mismo astrónomo, entonces no había divorcio entre las dos cosas, era el que les indicaba qué es lo que podía pasar. Esa es la época que le tocó vivir a Kepler. Entonces, ese es el contexto en donde se desarrolla Kepler. Kepler nace por ahí por 1600, entre 1500 y 1600. Ya ahorita no tengo muy precisa cuenta, pero ese es el contexto en el que vive. Vive en algún lugar en donde tiene muchísima... está combinada pues la astrología y la astronomía. No hay ideas claras, pero también hay un boom de conocimientos. Entonces, esa es más o menos la época en que le toca vivir a Kepler, y Kepler justamente fue eso. Me gustaría platicar un poquito más de él, pero creo que hasta ahí más o menos por ahí estamos con el buen Kepler, muy conocido en las escuelas porque nos hablan de que gracias a él podemos saber que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas ovaladas que le llamamos elipses, ¿no? Entonces, ese es el Kepler que nos tocó, es el Kepler que conocemos. No sé, no sé si con eso esté satisfecha la pregunta. Sin duda alguna, como usted bien lo menciona, Johannes Kepler ha sido parte fundamental de la historia de la ciencia, pero sobre todo en la época renacentista, que es en la época en la que se desarrolló. En alguna ocasión lo charlábamos usted y yo. Cuando uno lee el título de la charla es imposible no preguntarse por qué ese título. Entonces me gustaría que nos explicara por qué Johannes Kepler quería hablar con Dios. Bueno, pues yo creo que nos tenemos que regresar un poquito a algunos años atrás, antes de Cristo, cuando los griegos están proponiendo cómo es el universo y se crean muchos modelos para pensar en el universo. Viene un grupo muy importante que se conoce como los pitagóricos, y de donde nada más, destaca principalmente Pitágoras. De Pitágoras hay muchas cosas que decir, pero Pitágoras es un personaje, es una persona y es un personaje porque encuentra la relación que existe entre la longitud de una cuerda tensa, lo divido a la mitad y tengo una octava de música. Entonces, no sé, tengo do y luego tengo un do más agudo. Entonces encontró la relación entre el tamaño de las cuerdas y dividir en partes iguales para obtener notas musicales similares. Entonces, Pitágoras se imaginaba que las matemáticas eran demasiado importantes como para que la música, algo tan sublime, fuera consecuencia de algo matemático. Entonces, él llegó a pensar que para su época era considerado como que lo más perfecto el círculo, la esfera. Entonces, para su época, él propone un mundo en donde la Tierra está en el centro y alrededor del centro hay esferas, y alrededor de las esferas están girando la Luna, el Sol y los demás planetas, y eso genera notas musicales, y esas notas musicales son la
el lenguaje con el que los dioses se comunicaban con los hombres. Entonces, Pitágoras funda una secta y estaban convencidísimos de que el lenguaje de los dioses para con los hombres es el matemático. Kepler, ya regresándonos a la época de Kepler, Kepler se enamora de la idea de que Dios tiene que estar buscando esa perfección. Dios tiene que comunicarse con los hombres a través de las matemáticas y hace una propuesta interesante al principio, pensando en esa idea de que él quiere saber cuál es la forma de comunicarse de Dios con nosotros. Él propone, dice, bueno, hay sólidos perfectos, que es el cubo, esa pirámide de cuatro triangulitos que le llaman tetraedro, y todos esos cuerpos que les llaman cuerpos perfectos. Él decide meter un cuerpo perfecto, por ejemplo, un cubo lo mete adentro de una esfera, adentro del cubo mete otra esfera, de manera que es un sándwich de cubo, y adentro de la esfera interna mete otro cuerpo sólido perfecto, y adentro otro, y adentro otro, y adentro otro. Y él considera que esas esferas son justamente las esferas sobre las cuales giran los planetas, alrededor de un centro. Y esa es para él la idea que tiene de poder comunicarse, porque Dios debió haber sido justamente un matemático para comunicarse con los hombres. Entonces, esa era la idea que estaba cazando Kepler, diciendo, Dios debe de ser perfecto, y lo perfecto que conocemos son las matemáticas, y las matemáticas son el lenguaje con el que Dios debe de comunicarse con nosotros. Por eso vamos a buscar qué matemáticas hay para ver qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Entonces, por esa razón viene esa idea de el hombre que quiso hablar con Dios, ¿no? En verdad que lo escucho y me siento como aquella tarde invernal escuchándolo por primera vez, hablando de Kepler. A mí siempre me ha llamado la atención cómo a un divulgador, como a un profesor, le llega un tema y le apasiona tanto que se dedica a ello. ¿Cómo es que llega Kepler a su vida? ¿Cómo empieza a hablar de Kepler en sus charlas? Ok. Bueno, ya no, ahorita no vamos a hablar de Kepler, ahorita vamos a hablar de mí en el sentido siguiente. Yo doy clases, entonces siempre he pensado que las personas se explican el mundo a través de un modelo que se crean en la cabeza acerca de algo en particular, de fenómenos particulares. Entonces, el hombre se ha explicado el mundo a través de ideas, y las ideas las conceptualiza por medio de un modelo. Ese modelo se va modificando de acuerdo a la experiencia. Si uno va experimentando, va logrando modificar el modelo o simplemente desecharlo para crear un modelo más completo. Cuando estamos hablando de modelos, pienso en la historia como hay un autor que se llama Thomas Kuhn, que él nos habla acerca de él reintroduce la filosofía a un concepto que le llama paradigma. Para él es que bajo la misma idea, los hombres a través de la historia también están haciendo modelos para poder explicarse la realidad. Y nosotros nos explicamos la realidad a través de modelos y modelos y modelos. Cuando llegan generaciones nuevas, llegan con modelos nuevos o modifican los modelos anteriores o los rompen a esos modelos que son compartidos por una comunidad científica para poder explicar la realidad, le llaman paradigma. Entonces, también los sujetos, o sea, también las personas viven la realidad a través de modelos. Si vemos a una persona en particular, digamos, a una persona que va naciendo, va creciendo, es niño, es adolescente, va creciendo, entonces los modelos para explicarse la realidad van modificándose constantemente. En clases podemos buscar la manera de que se modifiquen esos modelos o podemos echarlos a perder haciendo más raros los modelos, ¿no? Pero la idea es justamente esa, que nosotros estamos viendo
cómo van cambiando los modelos en nuestra mente para podernos explicar la realidad. Entonces ya no sé si he sido claro, pero la idea va por acá. A lo largo de la historia, en general, a lo largo de la historia, hay muchas historias que vale la pena platicar, muchísimas. La historia de Kepler es una historia muy bonita, que pues no ha culminado, pero debe de culminar en algún lugar. Pues los modelos van a seguir cambiando. Cuando nosotros estábamos pensando, digamos otra vez, a lo largo de la historia, nos fijamos en Pitágoras, en el modelo en donde están las esferas girando alrededor de un centro y el centro está la Tierra, y eso queda pero de lujo para la época de la Edad Media, en donde el centro justamente es la Tierra y tiene sentido porque la religión domina el mundo y el centro de la creación es la Tierra, es el hombre, y el hombre está en la Tierra, pues sigue siendo genial la idea. Entonces la idea, este modelito de crear va cambiando al modelo, a un modelo diferente, llega a un Copérnico, rompe el modelo y hace que el Sol esté en el centro. Eso desborda mucha imaginación y termina con la idea de Kepler con su nuevo modelo. Entonces, esa idea de cambios de modelos, yo lo veo a lo largo de toda la historia del pensamiento, pero también en la historia de un sujeto. Un sujeto, una persona, a lo largo de su vida, va desarrollando modelos para explicarse la realidad. Y depende del sujeto qué tan refinados sean los modelos para irlos explicando, ¿no? Entonces, por ahí por ahí van mis ideas, en ese sentido de que, pues, todos nos explicamos el mundo a través de modelos. Esos modelitos ya bien estructurados y bien organizados, pues, les llamamos teorías, ¿no? Pero las teorías pues siguen siendo modelos. Hay muchísimos modelos que están muy padres. A mí me gustaría platicar de muchísimos modelos. Hay el modelo de cómo se ha creado la mecánica cuántica, por ejemplo, es un modelo muy interesante. El modelo de cómo se habla de ondas electromagnéticas también es un modelo muy interesante que ha evolucionado a lo largo de la historia. Hay muchísimos modelos que pues sí me gustaría trabajar sobre ellos y pues por ahí estoy trabajando con eso, pero lo estoy trabajando como hobby. Mi fuerte sigue siendo la educación, pero sí están muy padres esa historia de los modelitos, esa historia de ir cambiando los modelitos, ir rompiendo paradigmas y generando nuevos paradigmas, que así les llama Thomas Kuhn, los modelitos ya creados, ¿no? Toda una estructura de modelitos que están definidos por ahora sí, con un grupo de científicos durante una generación determinada, pues ya no paradigma. Pues por ahí va la idea de lo que estamos trabajando, ¿no? Lo platicaba con la esposa de un compañero del Club Astronómico de Bernal, que se nota el trabajo frente a grupo. Lo pude notar aquella tarde, en aquella charla, en la noche de las estrellas, y se nota que su fuerte es la educación. Esta pasión que usted desprende, sin duda alguna, genera pasión en todos sus estudiantes. ¿Esta misma pasión le ha llevado a estudiar algún otro científico? ¿Hacia dónde lo ha llevado? ¿Qué otras cosas le apasionan o qué otras cosas le gustaría estudiar? Porque en verdad es muy interesante todo lo que está haciendo. Bueno, hay muchos que me han llamado la atención como para conocerlos. Galileo es también un sujeto que vale la pena estudiar, como que tiene una vida muy interesante. Vale la pena ver su personalidad y sus ideas y su impacto sobre la ciencia, ¿no? Ese sería un personaje que me llamaría mucho la atención como para estudiar, pero hay muchísimos. La vida por ejemplo, la vida de Faraday es una vida también fascinante, extraordinaria, como que vale la pena platicar y estudiar. Y luego tengo otras ideas acerca de qué personajes vale la pena estudiar. Y tengo no sé, por ahí algo me está llamando la atención de que hace rato estaba platicando con mi esposa acerca de un novohispano o un español que estuvo aquí en México, por aquí, por cerca de Querétaro, en Zimapán,
estuvo trabajando para estar trabajando con los procesos de obtención más eficiente de la plata y se tropezó con algún elemento químico que no reconoció como catalogado ya, y lo bautizó como cimapanio, porque lo encontró en Zimapán. Este elemento, estos estudios los hizo con detalle y los mandó a Europa, particularmente a lo que es Alemania, para verificar si efectivamente había encontrado lo que él pensaba que había encontrado, que era un elemento químico nuevo que se llamaba que le puso por nombre cimapanio y por ahí tenía otro nombre después. Entonces allá en Europa le dijeron, pues no, te equivocaste, eso no es un elemento químico nuevo. Algunos años después descubren el mismo elemento químico, pero al descubridor sí le hacen caso y le llaman vanadio, ¿no? Entonces el vanadio pues realmente se descubrió aquí en México y se descubrió aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, como por primera vez además, entonces con esa anécdota he estado pensando que valdría la pena también empezar a investigar qué tanto sabían de física, por ejemplo, en México, antes de llegar los españoles. Estaría muy interesante. Sería fascinante, porque, por ejemplo, uno piensa que los europeos inventaron todo. Por ahí luego a veces nos dicen algunas personas que inventó Gutenberg la imprenta. Y dices, no inventes, la imprenta ya se usaba en China muchos años atrás y nada más lo que hizo Gutenberg fue llevarla a Europa o llevar la idea a Europa y traducirlos, utilizar en lugar de los símbolos chinos pues, y utilizar los símbolos latinos. Lo mismo con la pólvora, fue un invento chino y la brújula. De alguna manera los chinos sabían perfectamente que era magnetismo, pero nosotros nos enseñan magnetismo como la historia la empiezan a partir de que en Grecia existe una isla que se llama Magnesia, un lugar que se llama, y de ahí viene la magnetita y no sé qué tanto. Entonces, casi toda la física viene a partir de Grecia, a partir de Europa, la que conocemos, la que nos han manejado. Pero ya conocían la física en la India, ya conocían la física en China, ya conocían la física en Egipto, ya conocían algo de física en Mesopotamia. De hecho, heredamos las ideas de astronomía de Mesopotamia. Pues también yo creo que conocían algo de física en el Perú, algo de física en México, en lo que ahora es México. Entonces sí vale la pena estudiar algo de lo que sabían de física en esos lugares, pero creo que me va a hacer falta como que vida. Se ve que va a estar muy interesante o sea, las cosas que llaman la atención, cómo veían la física o cuál era la visión, la física que sabían en América antes de la llegada de los españoles y de los portugueses, ¿no? Estaría padre conocerla. No, pues en verdad le agradezco muchísimo su tiempo, su participación en esta segunda temporada y antes de concluir, no sé si quisiera agregar algo más. Primero agradecer por la invitación, se me hace algo muy agradable lo que están haciendo ahí, lo que está haciendo maestro, me parece muy interesante. Vale la pena que alguien de lo que nos escuchen pudiera pescar algunas ideas y que sí pudiéramos prender una chispita de emoción para que ellos hagan algo así, ¿no? Algo como descubrir o investigar que ya sabían allá, o hacer cosas nuevas, o darle un impulso a la ciencia nacional, o apasionarse, ¿no? Por algo que tiene que ver con ciencia, ¿no? No sé si algo más pueda decir, pero y con esto de la ciencia es muy padre. No, pues para mí es un gusto. Se lo decía ese día y se lo digo hoy. Para mí es un gusto haber podido coincidir y haber podido compartir con usted esta charla. En verdad, muchísimas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.